nuestro queridísimo amigo y hermano Félix Nova Isiano, que hoy estrena segmento en este programa. Félix, ¿cómo estás? Excelente, me encuentro y muchas gracias por la invitación. Estoy rodeado de amigos. Así es, hermano, esta es su casa. Félix tiene un segmento que hoy estrenamos en el programa y se llama Por los pasillos del Congreso. Aquí Félix nos estará hablando un poquito. Todos los viernes, ¿serás verdad, productora? Todos los viernes, cómo se mueven los proyectos de ley, en qué anda el Congreso Nacional. ¿Y Pacheco sabes? Ey, cuidado. El lado que se acumule. Félix, cuéntame un poquito de qué está pasando en el Congreso Nacional. Antes de empezar con eso, sería bueno como hacer un pequeño preview de qué se trabaja en el Congreso. Claro, claro. Por ejemplo, en el Congreso se conocen las iniciativas legislativas, es decir, los proyectos de ley, que ellos se encuentran dentro de la Constitución Dominicana en el artículo 96 hasta el 113, de cómo es el funcionamiento del mismo y quiénes son los encargados de proponerlas. Se conocen en el Poder Legislativo, es decir, en el Congreso Nacional, que se divide en dos cámaras, Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de proponer proyectos de ley? Los legisladores, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia, la Junta Central Electoral en materia electoral, y se puede el tema de la iniciativa popular, que debe ser por lo mínimo un 2% de las personas que están habilitadas electoralmente para votar. Y sobre lo que me acabas de decir del Congreso, en el Congreso se ha estado dinamizando mucho desde la última rendición de cuentas del presidente de la República, que normalmente se trabaja en legislaturas. Cada una dura 150 días. Una empieza el 27 de febrero y otra el 16 de agosto. Entonces, se encuentra ahora mismo en el Congreso en sus distintas comisiones conociendo varios proyectos legislativos que para empezar el día de hoy traje dos. Una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados. La del Senado es interesante porque fue una iniciativa que trajo la Junta Central Electoral, que fue la ley de partidos, que es una modificación, no de que tan amplia, no hay una modificación completa a la ley en sí, sino como cumpliendo algunos mandatos que mandó el Tribunal Constitucional con algunas sentencias aditivas. Haciendo correcciones, digamos. Correcciones. Y también que la Junta como añadió algunas cositas como que le interesaba poner ahí. Por ejemplo, el tema de las cuotas, que ahora... Tan discutido tema de las cuotas. Sí, que polariza mucho a la población, en verdad. Porque ahora las cuotas como están en la ley actual es de un 60-40. Ahora, ¿cómo es que lo quiere la Junta Central Electoral? Según lo que depositó en su proyecto, un 50-50. 50 para quién y 50 para quién. No, hombres y mujeres. Totalmente, 50-50, completamente. ¿Y se sigue cumpliendo, se establece en esa ley la cuota de juventud también? Sí, está totalmente igual, intacta, el 10%. Okay. Incluso hay algo que me interesó mucho, que un 10% de los fondos de los partidos políticos debe de ir a la formación política. Y de ese 10%, una parte debe de ir destinado principalmente a educar a tres sectores: a la mujer, al joven y a la persona con discapacidad, que esa es una de las mayores novedades que trae ese proyecto de ley. Incluye, además de todos los demás sectores vulnerados que sufren alguna discriminación, a las personas con discapacidad en la participación política. ¿Y en qué está ese proyecto en el Senado? ¿Se aprobará? ¿Lo están revisando? Lo están conociendo ahora mismo en una comisión especial que crearon hace 3 semanas. Y en verdad yo veo que hay como mucha discusión. Por ahora han empezado, pero yo veo como muy buenos ánimos en ese proyecto. ¿Sabes quién preside esa comisión? No sé quién. ¿Quiénes la integran? Conozco a varios de los integrantes. Ok. Sí. No, interesantísimo que la ley de partidos se esté actualizando y de verdad esperemos que la sociedad pueda tener también, Félix, participación en ese debate. No sé si hay vistas públicas, si podrían haberlas. Podría haber vistas públicas en un futuro. Mientras tanto se está conociendo en el mismo Congreso, pero poco a poco, cuando vaya avanzando, yo sé que la sociedad se va a integrar porque es algo que importa demasiado, porque los partidos políticos son una herramienta esencial en la democracia. Incluso nosotros somos un país muy plural en ese tema de los partidos políticos, que tenemos 27 total. Así es.
Félix, y en la Cámara de Diputados, No, pero cuéntame. antes de llegar a la Cámara de Diputados, el transfugismo, ¿se toca en la ley? Se toca. ¿Algún cambio? No, hubo algunos cambios de redacción e incluso fue como, porque fíjate, en la ley establecía solamente como que no se podía participar si tú eras ya precandidato. Ahora dice, tú no puedes ser ni candidato, que ese era uno de los temas, esa ambigüedad que había en el tema de la escritura. Ahora, tanto en esa ley de partidos que depositaron, también depositaron el de régimen electoral, pero primero estarán conociendo a la ley de partidos. Ahora, con el tema de transfugismo, tiene una descripción con mayor exactitud. Excelente. ¿Qué otra ley tenemos en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, ustedes se recuerdan que yo les dije quiénes pueden proponer proyectos de ley. Así Hay es. uno de la Suprema Corte de Justicia que me gusta mucho, que es el de uso de medios digitales, que es muy interesante. Es muy interesante porque el proyecto viene desde la pandemia, que todos estábamos encerrados. ¿Cómo se podía tutelar la justicia si todo estaba clausurado? Entonces el Poder Judicial abrió de una forma de que se pudiera trabajar de manera electrónica. Wow. Sí. Y hubo muchas personas que... Muchas audiencias que se hicieron. Hubo muchas. Sí. Hubo muchas audiencias que realmente durante la pandemia tenían que tener causa, y sobre todo los jueces de ejecución de la pena, que saben que son los que cuidan a los reos de que se cumpla realmente con ellos, pues muchos de ellos tenían que despachar personas y lo hicieron a través de la forma digital. Y entonces pasó lo siguiente, que hubo unas personas que depositaron una acción directa de inconstitucionalidad contra esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, que al final el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional por un tema de forma, porque estaba regulando el sistema de justicia mediante reglamento, resolución, y puso como una sentencia exhortativa de que en caso de que quieran regular los medios digitales en el Poder Judicial, que lo hagan mediante un proyecto de ley. Y entonces eso animó a la Suprema Corte de Justicia a depositar el año pasado ese proyecto de uso de medios digitales, que al pasar el tiempo yo me he dado cuenta que es muy esencial, porque he visto casos de abogados que son por ejemplo, de Santo Domingo, y tienen una audiencia en Dajabón. Ponte a pensar el trayecto que va a dar esa persona. 5 horas. Entonces, costo. el viaje. Ahora está en el tribunal, está esperando su rol. Y entonces, que aplacen el caso, tú te pones a pensar, wow, di 5 horas solamente para aplazar. Entonces, el tema de la virtualidad ayuda mucho en el tema de la celeridad. Evitar esos largos viajes que pueden dar uno que otro abogado. Y también ayuda mucho en el tema de la tutela judicial efectiva, porque hay ocasiones de que un abogado no puede como ir al lugar, al tribunal correspondiente. Y yo veo que ese proyecto es muy bueno para el tema del sistema de justicia dominicano. Incluso los imputados. Los imputados, sobre todo, que a veces puede ser que tenga como algún problema de salud y a través de una audiencia virtual ya puede estar ahí presente. No, y muchos que están cumpliendo una medida de coerción de prisión preventiva, Ujú. que no pueden a veces por las mismas carencias del sistema, a veces no lo pueden trasladar, llegan tarde a las audiencias. Entonces, si se da este proyecto de ley, pudieran esos privados de libertad que se le conozca a sus audiencias, ellos desde su mismo recinto carcelario. Completamente. Por eso yo digo que ese proyecto puede ser de verdad de gran utilidad. Ahora recordar, esa ley establece de una manera explícita lo siguiente, de que es opcional si las partes quieren que sea una audiencia virtual, porque puede ser que las partes quieran ir de manera presencial. Porque hay que decirlo, a veces como, por ejemplo, muchos de los abogados nos gusta ir a los tribunales directamente, porque es un sentimiento distinto. Y tiene su magia, tiene su magia. Tiene su magia, igual como impartir clases. Ahora, al ser opcional, uno dice, sí, me gustaría, porque es muy lejos la audiencia. Por ejemplo, yo no puedo ir a esta hora a La Vega a tener una audiencia a las 2 de la tarde. Se me hace imposible. Entonces, con la audiencia virtual, yo solo puedo conectarme en un lugar donde tenga internet y conocer mi audiencia normal. Es una manera de utilizar los medios digitales, digamos, la tecnología en favor del sistema judicial dominicano, que tanto necesita, digamos, agilización, tanto necesita
medidas que faciliten el acceso a los ciudadanos y también a los mismos jueces, ¿por qué no? Completamente. Yo lo he dicho, que hay que buscar la celeridad. Incluso ese es uno de los principios que establece el proyecto de ley, un principio de celeridad para conocer más rápido a los procesos judiciales. Así es, súper interesante todo lo que está ocurriendo en los pasillos del Congreso. Les recordamos que el protagonista de este nuevo segmento es Félix Nova, abogado y trabaja en los pasillos del Senado de la República. Técnico legislativo. Es técnico legislativo y estará todos los viernes desde aquí trayéndonos todas las incidencias de las cámaras y los pasillos del Congreso. Seguimos.